¿Qué tal? Mi nombre es Dueña Ramírez de Christopher y estudio en la Universidad Tecnológica de Querétaro en la carrera de Ingenierías en Tecnologías de Automatización. Este video es para el remedial de instrumentación virtual del proyecto IB 2020C, que es la adquisición de datos para un control de temperatura, para la materia de instrumentación virtual, impartida por el maestro Fabio Tomás Moreno Ortiz. Soy del grupo ITA 54, del primer cuatrimestre. Comenzamos. The project is an acquisition data and let view for control and temperature. Iniciando con la presentación de este proyecto, vamos a empezar a ver lo que es la planta. Como podemos ver, esta es la planta completa. Vamos a acercarle un poco más. Iniciando con sus características, tenemos lo que es nuestra tarjeta de adquisición de datos, que viene siendo el Arduino Uno, el módulo TRIAC. Como se puede ver, ambos ya vienen en placas prediseñadas ya de fábrica, debido a que son módulos ya que se pueden conseguir en tiendas. También podemos apreciar de que los cables ya vienen empaquetados todos, o con termofil o cinta aislante, como se puede ver. Se puede ver claramente cómo se utiliza el aislante en ambos cables, en todos los cables. Ahora, para el siguiente punto tenemos lo que es nuestro sensor testigo, un botón para activar y desactivar en cualquier caso de que suceda algo. Nuestro sensor de temperatura LM35, que va a servir como el de nuestra referencia para la temperatura ambiente. Del otro lado tenemos lo que es nuestro calefactor, que es un foco de 100 watts. Tenemos nuestro sensor de temperatura LM35 y el sensor testigo. Como podemos ver, la planta se encuentra en una base de madera completamente. Aquí se puede ver que todos los cables están empaquetados. Solamente se utilizaron las clemas para hacer conexiones. Las fuentes de alimentación de ambos sistemas, bueno, del sistema, tenemos la que es la fuente de alimentación del calefactor, que es de 120, que vendría siendo la luz. Un eliminador para lo que es la tarjeta de Arduino de 12 volts. Y tenemos el puerto USB para la comunicación con LabVIEW. Como podemos ver, contamos con todos los productos necesarios para hacer una comunicación viable en LabVIEW, al igual que también contamos con nuestra computadora propia, como se puede ver. Ahora vamos a pasar a las características del BI y al funcionamiento. Auto ejecutable. Vamos a esperar a que abra. Muy bien, aquí podemos ver que es auto ejecutable. Se ejecuta al instante sin ningún problema. Como podemos ver, cabe de excelente forma en la pantalla. Como se puede apreciar aquí, sin ningún problema. Lo voy a detener para poder apreciarlo mejor. Vamos a dar stop. Esas son las alarmas que se nos están dando debido a que no he conectado nada. Pero esto es porque solamente vamos a ver lo que son las características del BA. Como podemos ver, cada control indicador cuenta con su etiqueta de tip o datos. En este caso, todos cuentan, tanto controles como indicadores. Por parte de los controles tenemos el puerto serial, la dirección de guardado, el botón de stop, activo reposo, guardar e ignorar, puesto fuera, consigna. Y por parte de los indicadores tenemos lo que viene siendo la temperatura ambiente, consigna, estado del calefactor y la gráfica. Muy bien. Terminando lo que es el panel frontal, otro dato, ve propiedades, se puede ver que está documentado. Aquí se puede ver que ya se encuentra documentado. Vamos a ver ahora lo que es el diagrama de bloques. Como podemos ver, sin ningún problema, cabe dentro de la pantalla. Aquí se puede ver cómo se aprecia claramente cómo entra dentro de la pantalla. Si damos control H para ver las especificaciones de alguno de los BIs, podemos ver que todos se encuentran documentados sin ningún problema.
Al igual que si yo abro cualquiera de los bays, por ejemplo el panel frontal entra dentro de la pantalla sin ningún problema, al igual que sus controles tienen sus tips y sus descripciones. Al mismo caso se encuentra lo que es el diagrama de bloques. Sin ningún problema puede entrar en la pantalla, como se puede ver aquí. Ahora, otro punto importante es de que aquí se encuentra nuestra máquina de estados. Pues en este caso tenemos la máquina de estados de activo y reposo. Es una pequeña máquina de estados de 2 estados para cumplir lo que es el punto de estados. Tenemos nuestros máximos, nuestro valor de máximos y mínimos, que al igual de los arreglos, se encuentra todo documentado con un pequeño tip y su descripción. Muy bien. Aquí se puede ver lo que es la comunicación, al igual que el de las funciones de error. Para pasar ahora al funcionamiento, antes de pasar a la etapa de prueba, quisiera demostrar que estoy utilizando lo que es el punto .exe, el autoejecutable, como se puede ver aquí. Como vemos, está corriendo inicialmente, ya tiene un puerto serial asignado, está en modo reposo, como podemos ver no puedo modificar ningún control. Si yo le doy activo, empieza a funcionar correctamente, aquí como se puede ver. Ahora pasaremos a la parte de pruebas donde ya puedo utilizar las cámaras para visualizar todo. Comencemos. Iniciando con nuestra etapa de prueba, como podemos ver aquí ya lo tenemos funcionando. Tenemos una temperatura de 33 grados con una de consigna de 33. Tenemos 33.2, es lo que está variando entre 33.3 y 32.7. Podemos ver que nuestro sensor tiene una temperatura de 32.9, que es el que nos está marcando como nuestro testigo. Vamos a iniciar la prueba con una temperatura más alta, como lo que viene siendo 35 grados, debido a que el sensor de testigo tarda mucho en reaccionar. Podemos ver que el sensor de temperatura LM35 reacciona al instante. Ahí se puede ver cómo se está estabilizando entre 35.2 y 34.7. Esto dentro del margen de más o menos 0.5 que se nos dio, como lo marca la hoja. Y podemos ver que nuestro sensor testigo tarda mucho en reaccionar, al punto de que apenas está en 33.7. Muy bien, para solucionar esto vamos a poner una temperatura un poco más alta. No, vamos a esperar un momento en lo que alcanza a llegar. En lo que se estabiliza, vamos a ver las demás funciones, como por ejemplo lo tenemos el de guardar e ignorar. Como lo mencionaba, no puse una dirección de guardado, al igual que el puerto serial ya lo tengo asignado, ya lo había asignado. Puedo seleccionar mi dirección de guardado desde aquí, o puedo presionar el botón de guardar y me va a pedir una dirección. Para este caso voy a utilizar la segunda opción. Como podemos ver, está esperando a que reaccione, está cargando la página. Aquí podemos ver que ya me abre la ventana. Muy bien, aquí ya la abrió. Como podemos ver, aquí yo ya tengo varios archivos TXT. En este caso voy a crearlo desde cero. Voy a poner la palabra dat 0.004 04.txt. Muy bien. Lo voy a dar guardar, voy a dar OK. Y como podemos ver, se va a guardar. Como podemos ver, como el sistema se detuvo por un momento, pues la temperatura bajó en el sensor del M35. Esto debido a que también nuestra temperatura ambiente está en 18, 19 grados aproximadamente. Vamos a detener el de guardar datos. Vamos a detenerlo para ir a ver la lista, para ver nuestro archivo. Vamos a ir a buscarlo. Aquí lo podemos tener, dat004txt. Lo vamos a abrir. Vamos a esperar un momento en lo que abre. Aquí podemos ver que está el formato que se solicitó, que es la fecha, hora en 24 horas, valor deseado, valor medido, estado de calefactor y temperatura ambiente. Como podemos ver, empezamos a ver entre el minuto 16:11 hasta el minuto 17:13. Vamos a cerrar el archivo y vamos a comenzar otra vez la lectura para verificar de que sí esté guardando todos los datos.
Como podemos ver, nuestro testigo está en 34.4, que ya es dentro de su margen de error, que es del 2%, debido a que es un sensor de 0 a 100. El 2% viene siendo de 2 a 4 grados, porque es un margen de error de más o menos 2%. Muy bien, ahora voy a detenerlo de nuevo el de guardar datos. Como podemos ver, son las 2:18. Vamos a ver si está guardando todos nuestros datos. Aquí está. Muy bien, como podemos ver, tenemos las primeras lecturas. Vámonos hasta al fondo. Como podemos ver, hasta el final de la lista, tenemos la medida de 18, 18:59, 18. Hay que buscar el límite. Aquí podemos ver, aquí está. Entre las 17:13 segundos a 17:55 segundos, podemos ver que estuvo detenida el guardado, pero los demás datos se siguieron guardando consecutivamente. Muy bien, vamos a detenerlo. Como podemos ver, ya está detenido aquí. Nuestro sensor se sigue manteniendo entre 35.2 y 34.7, pero nuestro sensor de temperatura, eh, el testigo, tiene una temperatura de 34, que ya es dentro de su margen de error. Eh, Esto para lo que es Continuando con las pruebas que hay, como podemos ver, nos quedamos en lo que es 35, 34.7. Voy a seguir subiendo la temperatura, esta vez la voy a subir a 38. De hecho, para volver a observar que el sensor de temperatura reacciona instantáneamente sin ningún problema. Aquí la cuestión es nuestro sensor de temperatura, el indicador, que es nuestra temperatura testigo, tarda mucho en reaccionar debido al material del que está hecho, ya lo había repetido. En este caso va subiendo a 36 apenas, vamos a esperar a que se estabilice. Por el momento podemos ver que nuestra temperatura controlada tiene una temperatura de 38.1 grados. Nuestra temperatura ambiente sigue siendo una de 18.6 a 19. Como podemos ver, el gráfico funciona correctamente. Ahora voy a activar el botón de puesto fuera. Esto va a aumentar mi temperatura, de hecho se va a notar inmediatamente en la temperatura controlada. Se va a ver instantáneo y va a tardar un poco en enfriar. Si yo le pongo puesto, se activa. Si yo lo quito el puesto, se desactiva. Vuelvo a activarlo, se vuelve a desactivar. Así consecutivamente. Como se puede ver en las cámaras, están grabando al instante. Ahora, como ya pudimos comprobar, el puesto fuera, el guardar e ignorar, funcionan ambos botones. Igual que el valor de consigna, funciona correctamente. Si yo, para finalizar lo que son las pruebas, como podemos ver, está en 36.6, 66, 36.5. Como podemos ver, nuestro testigo aún no alcanza a llegar a nuestra temperatura. Muy bien, vamos a esperar a que se estabilice otro poco más. Eh, Tomando en cuenta que ya todos los sistemas ya están funcionando correctamente, podemos ver que nuestra gráfica aquí puede marcar la diferencia y podemos ver que está la lectura de los 10 datos más altos y la lectura de los 10 datos más bajos, las mínimo y el máximo de las últimas 10 muestras. Como se puede ver ahí en los picos de diferencia, ahí se pueden claramente observar. Ahora, como otra de las partes muy importantes, si yo desactivo el sistema, por ejemplo el body activo reposo, yo lo desactivo, se me deshabilitan todos mis controles, excepto el botón de stop y el de puerto serial, guardar datos. Pero lo que es el guardar y ignorar, el puesto fuera y el consigna, se me deshabilitan, no los puedo modificar mientras yo esté en reposo, al igual que el estado del vector. Voy a activarlo de nuevo. Ahí podemos ver que se vuelve a activar. 36.6 es a lo que llegó nuestro sensor. Muy bien. Continuando, porque si podemos esperarnos lo que es nuestro sensor de temperatura de testigo, está tardando mucho en reaccionar en este instante. De hecho, lo voy a intentar hacer que suba, pero lo malo es de que mi temperatura controlada, yo hago que suba. Por ejemplo, en esta vez voy a poder 42. Perdón, le puse 32, 42. 42. Ahí podemos ver que yo la subo a 42 y mi sensor de temperatura, el M35, reacciona instantáneamente para subir entre 40 porque yo le puse el puesto fuera.
pero nuestro sensor de temperatura testigo llega a 38. Esto es un margen de error de 4 grados, pero aún sigue subiendo. Pero debido al que lo que se puede llegar a tardar, hay que esperarlo un poco más. Iniciando con las pruebas, bueno, antes de continuar, podemos ver que aquí ya llegó a la temperatura de 40.2, que es nuestra temperatura de 42, 40, 42. Está variando debido a que el sensor ya empieza a calentarse y también el sensor empieza a acumular lo que es la temperatura. Pero continuando con las pruebas de las alarmas, si yo desconecto en cualquier momento alguno de los sensores, dependiendo del sensor, me va a saltar una alarma. En este caso voy a desconectar lo que es el sensor de temperatura ambiente. Podemos ver que instantáneamente, como ya lo desconecté, aquí se puede ver, voy a volverlo a conectar. Lo voy a dar OK, se va a ir a reposo, voy a volverlo a activar y podemos ver que la temperatura, debido a que la máxima cambió, como detectó una temperatura más alta, tengo que bajarla para que pueda... Es por eso que estas pruebas necesitaba que fueran mucho después de todo el sistema. Podemos cambiar lo que es... si desconecto el sensor de temperatura controlada, aquí se puede ver cómo lo desactivo. Inmediatamente me vuelve a marcar que tengo un error en mi sistema. Aquí podemos ver que dice falla en el sensor de temperatura controlada. Le voy a dar OK. Muy bien. Ahora, como una de las siguientes pruebas, de hecho para esto necesito que el foco esté encendido. Aquí podemos ver que ya está encendido. Si yo desconecto lo que es el actuador, se va a apagar. Y podemos ver cómo lo desconecté. Desconecté los dos terminales. Voy a volverlo a conectar. Un momento, por favor. Antes de volverlo a conectar, hay que volverlo a conectar correctamente. Ahí me volví a activar. Voy a activarlo de nuevo. Se cortó el suministro. Y como pudimos ver, nos saltó la alarma. Lo voy a volver a activar. Y el funcionamiento vuelve a estar indicado. Voy a bajar la temperatura para tener un mejor margen de luz. Otra de las alarmas muy importantes es de que, por ejemplo, si yo desconecto mi puerto serial, mi puerto USB, lo desconecto de aquí. Aquí lo voy a mostrar. Ahí se puede ver que inmediatamente saltó la alarma. Voy a volver a reconectar nuestro puerto serial. Le voy a dar reconectar. Y le voy a activar de nuevo. Esperemos un momento en lo que el puerto serial vuelve a reaccionar. Y podemos ver que instantáneamente volvió a reaccionar con un pequeño margen. Como podemos ver, aquí están las conexiones. La temperatura del actuador, el que viene siendo nuestro calefactor, y la alimentación del Arduino. Muy bien, vamos a volver a dejar esta cámara. Como podemos ver, ya incluso alcanzó una temperatura de 54 grados, mientras que acá nuestra temperatura controlada nos dice que son 50.3. Esto debido a que yo utilicé lo que las pruebas y se puede ver cómo la temperatura va disminuyendo, pero esto ya varía mucho entre los sensores debido a que lo que estén compuestos puede ser la diferencia. Muy bien. Como última prueba voy a probar lo que es el botón de stop, que ya vendría siendo porque ya vimos lo que son las alarmas tanto para el sensor de temperatura ambiente, el sensor de temperatura controlada, el conectar y desconectar nuestra tarjeta de adquisición de datos. Y por último quedaría solamente el botón de stop. Si yo presiono el botón de stop, automáticamente mi temperatura consigna toma un valor de 0, como se puede ver aquí. Le doy OK porque incluso me dice que mi BI se ha detenido. Le voy a dar OK. Y como podemos ver, todos los botones se deshabilitaron. Yo voy a volver a activarlo. Voy a activarlo de nuevo para poderlo funcionar de nuevo y demostrar un último punto. Esperemos a que vuelva a conectar. Bien, ahí podemos ver que vuelve. Un último punto que se me estaba olvidando es de que si mi temperatura, por ejemplo, yo le quiero poner aquí 150 grados, no me va a alcanzar esa temperatura. Pero si yo le pongo menos 19, no la va a alcanzar y va a tomar inmediatamente la temperatura ambiente.